Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 3 sobre lo que es la televisión digital. Vamos a ver lo que es la plataforma de televisión digital. Vamos a ver el tema de televisión por cable. El objetivo de este encuentro va a ser analizar las características técnicas de la televisión digital a través de la transmisión por cable y vamos también a revisar las diferentes plataformas de televisión digital que existen en el mundo. Entonces vamos a dar inicio a lo que es las plataformas que existen a nivel mundial. Como ustedes saben, a nivel mundial lo que es la televisión analógica existe varias plataformas. De igual forma, en lo que es la televisión digital existen varias plataformas a nivel mundial. Los estándares de televisión digital terrestre, hay que recalcar terrestre, existen 4 que predominan en el mundo. Existe el ATSC, que fue desarrollado en Estados Unidos, el DVB, que es desarrollado en Europa, el ISDBT, que fue desarrollado en Japón, y el ISDBTB, que es el estándar japonés con una modificación brasileña, y el DMB, que es desarrollado en China. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, vamos a ver si puedo poner aquí anotar. El ATSC está en la parte de Norteamérica. Casi lo que es el estándar japonés está en la parte de Sudamérica. En lo que corresponde a Ecuador, nosotros tenemos establecido el estándar japonés con su modificación brasileña, pero sigue siendo el estándar japonés. El estándar que más predomina en el mundo, el DBB, el europeo, que está casi en la parte de Europa, África y gran parte de Asia y Oceanía. Y el DMB, que es un estándar propio de China, que solo lo utilizan en China. Como referencia, bueno, aunque ya lo vamos a ver más adelante en las clases posteriores, en lo que veamos un poco de marco regulatorio sobre la televisión digital en el Ecuador, pero para que tengan unas fechas que son significativas en lo que es la televisión digital terrestre, tenemos que el 26 de marzo del 2010, Ecuador firma los convenios de cooperación técnica y capacitación con los gobiernos de Japón y Brasil, dando el visto bueno para la introducción del sistema ISDBT-B, con la modificación brasileña. El 3 de septiembre del 2015, la Arcotel emite la norma técnica de radiodifusión de televisión digital terrestre para que ya entre en funcionamiento lo que es la televisión en lo que es del Ecuador, con las normas técnicas que deben cumplir los proveedores. En agosto del 2018, el MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones, emite el Plan Maestro de Transición de la Televisión Digital Terrestre 2018-2021. Tienen planificado hasta el 2021 hacer la transición en todo el país. Veamos si se cumple. Ya se han hecho ya varios planes maestros y no se han cumplido hasta la fecha. Bueno, eso como introducción. Vamos a ir viendo cada uno de los estándares que existen a nivel mundial y vamos a ver sus características y sus deficiencias. Vamos a comenzar con el estándar norteamericano. Como ustedes saben, no se escogió el estándar norteamericano como fue, sí, en la televisión analógica, por algunas razones técnicas que estudió lo que es el Arcotel. Pero ahorita vamos a revisar qué características tiene este estándar. Fue creado principalmente para priorizar la alta definición sobre la portabilidad. ¿Qué es la portabilidad? Que yo pueda llevarme mi equipo de un lado a otro, un tema de movilidad, digamos. El tema de portabilidad quiere decir que yo puedo llevarme mi equipo si vuelvo a tener mi misma señal. Eso es la portabilidad. ¿Qué es la movilidad? La movilidad quiere decir que yo sigo recibiendo la señal, aunque me esté moviendo. Entonces, el sistema ATSC fue creado solo para dar prioridad a la alta definición y su principal desventaja es la portabilidad y la movilidad. No es bueno para equipos móviles.
la señal no es muy buena, no fue diseñado para ese, el estándar no funciona para equipos móviles. Es capaz de brindar 6 veces mejor calidad en la señal que la televisión analógica actual y mejor calidad de sonido. La modulación que utiliza es monoportadora e independiente de la fase para evitar la mayor cantidad de distorsiones. De igual modo, presenta una velocidad de transferencia de datos fija. Esta sí es el estándar ATSC, tiene una transferencia de datos fija, la cual es de 19,4 megabps, permitiendo múltiples formatos de imágenes de velocidad de trama, high definition y señales estándar. Entonces, vuelvo y repito, este estándar, su principal ventaja es que tiene una alta definición, pero su principal desventaja, en cambio, es que no sirve para o no fue diseñado para equipos móviles. Características del estándar ATSC. Está formado por 3 sistemas bien definidos. La parte de codificación, ya vamos a ir, bueno, aquí lo vamos a ver de manera general porque no es un estándar que nosotros vamos a utilizar aquí en el Ecuador. Pero ¿qué tiene? Tiene las entradas de audio y video, tiene el tema de la codificación y la compresión de audio mediante MPEG-2 que vimos en la anterior clase. Tiene los datos de control y datos adicionales, viene la etapa de la multiplexación y finalmente tenemos la etapa de transporte. Otro dato adicional, la codificación de canal y la modulación utiliza una modulación diferente a todos los estándares. Es la modulación 8BSB, eso tienen que tener presentes. Este estándar solo sirve para radiodifusión. ¿Qué quiere decir por radiodifusión? Que solo sirve para comunicarse por vías, por el aire, ¿no es cierto? Utilizando el espectro electromagnético. Ondas electromagnéticas, entonces solo sirve para utilizarlo por el medio que es el aire, un medio inalámbrico. Continuando, borramos esto de aquí. Las características del estándar ATSC. El estándar ATSC fue desarrollado considerando características del estándar NTSC. Entonces, el estándar NTSC, ustedes saben, es el estándar de comunicación analógica de Estados Unidos y que también tenemos en el Ecuador, pero el estándar ATSC modificó esas características y las ajustó al ancho de banda de 6 MHz que tenían en la televisión analógica. No fue diseñado para recepción móvil, su principal desventaja. Fue diseñado para transmitir alta definición. Su modulación también es totalmente diferente a todos los estándares que utilizan la televisión digital en el mundo. Tiene una modulación especial que es la modulación 8BSB, que es una modulación variante. Esta modulación es una variante de la amplitud. Compresión de video MPEG-2. Ya les dije que la compresión mayormente utilizada en el mundo es el MPEG-2, el MP4 también. Codificación de audio Dolby 5.1 hasta 384 kbps. El Dolby fue desarrollado en Estados Unidos, obviamente lo iban a adoptar en su estándar, que tiene buena calidad de audio. Velocidad de datos, una velocidad fija de 19,4 megabps. Continuando, ahora vamos a ver otro estándar. Ya hablamos del estándar norteamericano, vamos a hablar ahora del estándar europeo, el que más se ha desplegado a nivel mundial. Este estándar tiene 3 características principales. Fue desarrollado para una comunicación por satélite, el DVB-S o el DVB-S2, que es su variante, una comunicación mediante por cable. Este es el que se utiliza mundialmente en todas las operadoras, el DVB-C y el DVB-C2. Esta es una comunicación por cable, lo que se conoce por HFC. Y una televisión terrestre, lo que es el DVB-T y el DVB-T2. Estas son las 3 características principales. Tienen para otros dispositivos, ¿no es cierto? Para dispositivos portátiles, para dispositivos portátiles satelitales, tienen estos 2 de aquí, adicionales. Son modificaciones y variantes del estándar DVB.
Pero a diferencia del estándar ATSC, este sí soporta varios medios de transmisión, medio de transmisión, una comunicación satelital, por cable, terrestre y también permite para equipos móviles. Las especificaciones técnicas del DVB-T. El DVB-T es una comunicación terrestre, lo que estamos estudiando en esta clase, ¿no? Televisión digital terrestre. Vamos a ver, esa es la televisión digital y la televisión digital terrestre, que es el principal estándar que se utiliza en el país. Las especificaciones permiten la distribución de video y audio, así como el transporte de los futuros servicios multimedia. Este sistema se creó para funcionar en bandas de 8 MHz. ¿Por qué en 8 MHz? Porque en este ancho de banda también funciona lo que son los sistemas europeos, obviamente el PAL y el SCAM. Entonces se ajustan también a su ancho de banda que está permitido en cada continente. Pero puede utilizarse cualquier otro ancho de banda, como 8, 7 y 6 MHz. Entonces también permite 6 MHz. Ustedes saben, o bueno, si no les mencioné, el ancho de banda que está permitido para televisión digital terrestre en el país son 6 MHz. Entonces bien podría funcionar este estándar aquí en el país. Supeditado a la modificación en la capacidad de transmisión de datos. Fue diseñado con una flexibilidad intrínseca que le permite adaptarse a todos los tipos de canal. Este estándar es bien robusto. Esa es la principal cualidad de este estándar. Es bien robusto y se adapta fácilmente a varios medios de transmisión. Por eso puede hacerse a través de transmisión satelitales, por cable y televisión terrestre. Entonces se adapta y soporta niveles elevados de distorsión por múltiples trayectos dinámicos y estáticos. Vamos a ver su esquema, cómo está diseñado, cuál es el esquema de este estándar. Medio parecido al estándar ATCC. La codificación de canal se realiza añadiendo suficiente redundancia y protección a la señal para hacerla más robusta y poder corregir errores. Igual tiene la entrada de video y audio. Ustedes saben lo que vimos en la primera clase. La comunicación de señales de televisión es comunicación de imágenes y de audio. También tiene una entrada de datos. Utiliza igual el MPEG-2 para comprimir y viene la etapa de la multiplexación y el transporte. ¿Cuál es para radiodifusión? Ondas de radio, esto es lo que modifica con el ATCC, la capa de transmisión. La que nosotros nos interesa, radiodifusión, utiliza OFDM o COFDM o el COFDM, que es el OFDM codificado. Es una variante del OFDM, solo que viene codificado para radiodifusión. Para cable utiliza QAM cuando son transportes por HFC. Y satélite, siempre la comunicación satelital es QPSK, porque tenemos diferentes, el medio de transmisión, necesitamos una señal bien robusta para un medio de transmisión satelital, que es espacio-tierra, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una comunicación más robusta y dependiendo también la distancia que vamos a cubrir. Entonces, por eso que utilizamos QPSK. Características del estándar DBB. El estándar DBB fue diseñado principalmente para trabajar en 8 MHz, igual que el sistema analógico PAL, lo que ya les había mencionado, pero puede trabajar en 7 o 6 MHz. Si aquí en el país hubieran querido adoptar este estándar, hubiera funcionado igual, porque sí acepta 6 MHz, que es lo que permite la regulación en el país. Aplicable para transmisiones de HD, posibilidad de trabajar con 2 y 8 portadoras para lo que es OFDM, ¿no es cierto? 2K para portadoras y 8K para portadoras, ¿no es cierto? Para mayor información. Posibilidad de recepción móviles con 2K de portadoras para OFDM. Diseñado para transmitir varios canales de señal estándar, pero podemos transmitir varios canales de señal estándar, ¿no es cierto? No como el estándar ATSC, que fue diseñado solo para High Definition. Este permite que en los 6 MHz también introducir varios canales de televisión o varia programación. Modulaciones, el
OFDM con modulaciones por portadoras que pueden ser de 4, 16 y 64 QAM, ¿no es cierto? Si utilizamos 4 QAM o QAM, son 2 bits. Si utilizamos 16 QAM, son 4 bits. Si utilizamos 64 QAM, son 6 bits. ¿Cuál es la diferencia de utilizar la una a la otra? 64 QAM va a permitir transmitir mayor información que 4 QAM. ¿Pero qué tiene la ventaja 4 QAM respecto a 64 QAM? 4 QAM o QAM normal es más robusto al ruido. Entonces, esa es la diferencia. Estos sistemas son inteligentes. Entonces, si yo utilizo un medio de transmisión y este medio de transmisión detecta que el ruido, la relación señal a ruido es alta, entonces va cambiando de modulación. No es que se va a permanecer constante en 64 QAM porque eso va a influenciar mucho en la señal que vamos a recibir en la televisión. Entonces ahí cambiaría 16 QAM, si ve que la señal de ruido ya está estable, la dejaría ahí, si no va a QAM o 4 QAM, y si ya está bien, lo dejaría. Si no, tiene la posibilidad hasta de llegar a QPSK, ¿no es cierto? QPSK es una modulación bien robusta cuando son canales bien ruidosos, pero ¿cuál es su deficiencia? No tiene altas tasas de transmisión. Pero ¿qué nos va a permitir? Que la señal siga transmitiéndose, no con una alta calidad, pero no se va a interrumpir el servicio. Compresión. La compresión de video es por MPEG-2 o MP4. Compresión de audio es la MPEG-2, soporta Dolby 5.1. Estas son las principales características del estándar europeo. Vamos a hablar ahora sí del estándar japonés. Este es el estándar japonés. No estamos hablando aún del estándar que utilizamos en el país. En el país utilizamos el japonés con su modificación brasileña. Hay dos principales modificaciones que ya lo vamos a ver más adelante. Pero la base del estándar que utilizamos en el país es el estándar japonés, el ISDB. Y para la televisión terrestre, el ISDB-T. Esa es su modificación para la televisión digital terrestre. Como les dije, las bases del funcionamiento del estándar que está operando aquí en el país es el estándar japonés. Solo hay dos variantes que le introdujo Brasil para mejorarle el estándar y que le dio mayor robustez al sistema. Pero las bases son estas. Entonces, es importante que pongan atención a este estándar. Este estándar es el que se utiliza aquí en el país y es el que principalmente vamos a estudiar todo el semestre hasta finalizar el semestre. Es el estándar ISDB-TV. Vamos a comenzar estudiando ahorita unas características, una introducción a las características del estándar japonés. Es considerado como un medio de radiodifusión multimedia. Para la radiodifusión terrestre, el sistema se proyectó con flexibilidad precisa como para distribuir los programas de televisión, audio digitales, además de servicios multimedia en los que se integran varios tipos de informaciones digitales como video, audio, texto, programas de computadora. Entonces ya nos permite añadir a otras cosas adicionales como la interactividad, la movilidad. Su principal fortaleza está relacionada con la recepción de señal de televisión en terminales móviles compactos. Esta fue una de las principales características que hizo que el Arcotel o la Supertel en ese momento adopten el estándar japonés. El estándar japonés tiene buena recepción en equipos móviles. Sí se vieron varias pruebas en su momento de la Supertel. Hizo varias pruebas con algunos estándares y se vio que el estándar japonés tenía mayor eficiencia en equipos móviles. Hicieron pruebas en distintas partes del país. Me acuerdo que hicieron pruebas hasta en los túneles de San Juan, de San Diego, y se tenía buena recepción dentro de los túneles en equipos móviles, para que considere. El estándar ISDB está formado por un grupo de especificaciones, igual que el estándar DBB. El estándar ISDB, para que tengan claro, no es que solo permite la transmisión de televisión digital terrestre, sino que tiene otros estándares, como la satelital. Este estándar también nos permite hacer una comunicación satelital, perdón, espacio-tierra. Este estándar no es utilizado en el mundo, ¿no? Solo en Japón.
el estándar por cable, el ISDBT-C. Ya no menos era bien cerrado al principio el estándar japonés. Recién lo abrieron al mundo después, ¿no? Y tenemos el que utilizamos nosotros, el estándar ISDB-T. Ese es el estándar que se utiliza en el país. ISDB-T, su modificación brasileña. Pero permite también varios medios de transmisión. Permite por satelital y el ISDB-S y por cable el ISDB-C. Características de este estándar. El sistema divide la banda de frecuencia de un canal en 13 segmentos. Está conformado por 13 segmentos, que ya lo vamos a ver también cuando entremos ya a ver específicamente el estándar. Pero como introducción, este estándar, los 6 megahercios, tiene unos 400 megahercios, perdón, 400 kilohercios para guarda, y el resto es ancho de banda útil, que serían aproximadamente 5,15 megahercios. Esos 5 megahercios aproximados lo divide en 13 segmentos. Los 13 segmentos, de acuerdo a la calidad que queramos nosotros transmitir, lo agrupan. Si queremos más información, agrupamos más segmentos. Si queremos solo señal estándar, sería 1 o 2 segmentos. También cuál es la cualidad de este estándar es que hay un segmento destinado solamente para la transmisión a equipos móviles, que se llama OneSec. La transmisión a través de terminales se la realiza mediante el concepto de recepción parcial de un segmento. OneSec solo utiliza un segmento. Para este es el segmento 0 y está en la mitad de los 13. Cada segmento de datos puede tener su propio esquema de protección, velocidades de codificación del código interno, profundidad de entrelazado temporal y tipo de modulación, lo que veremos más adelante ya cuando entremos a la capa física del estándar. ¿Qué me quiere decir? Que cada segmento yo puedo transmitir varias información o varios canales, programación, digamos. Yo tengo en un segmento, puedo estar transmitiendo un partido de fútbol y en otra agrupación de segmento puedo estar transmitiendo una telenovela en los 6 MHz. Y cada segmento puede tener su codificación de código interno, ya vamos a ver qué es codificación de código interno, su nivel de entrelazado temporal y el tipo de modulación. Uno puede estar modulado en QAM y otro puede estar modulado en 64 QAM, dependiendo la cantidad de datos y de información que nosotros queramos enviar. Cada segmento puede satisfacer distintos requerimientos de servicio. Uno de los segmentos puede combinarse en conjunto de forma flexible para proporcionar un servicio de banda amplia, ¿no es cierto? Lo que yo les mencionaba. Yo puedo unir 4 segmentos y con eso puedo dar un canal en alta definición porque va a tener mayor ancho de banda y con ese ancho de banda yo puedo transmitir más datos, ¿no es cierto? Entonces yo uní 4 segmentos. O puedo tener solo 2 segmentos para transmitir solo señal estándar, no alta definición. Entonces me da la flexibilidad de este estándar, de poder transmitir varias calidades de señal. Si yo uno todos los segmentos, puedo tener hasta un canal Full HD. La transmisión jerárquica se consigue transmitiendo grupos de segmentos de FDM con distintos parámetros de transmisión. Ya vamos a hablar más adelante de la transmisión jerárquica. El estándar está formado por 3 capas, A, B, C, uno que es Alta High Definition, uno que es señal estándar y uno que es señal para el OneSec para equipos móviles. Cuando topemos ese tema, lo veremos más a profundidad. ¿Cuál es el esquema? ¿Cómo está conformado este estándar? ¿No es cierto? El sistema se desarrolló y se probó con canales de 6 MHz, pero su capacidad puede escalar a cualquier ancho de banda de canal. Puede trabajar en 7 o en 8. Pero si existe alguna pregunta, ¿cuál es el ancho de banda que fue diseñado principalmente? 6 MHz. Fue diseñado para 6 MHz. Eso no quiere decir que no pueda trabajar en otros anchos de banda, modificando consecuentemente la capacidad de los datos. El sistema fue creado para permitir la recepción fija, portátil y móvil, con diferentes velocidades binarias y grados de robustez. Entonces tenemos igual la entrada de audio,
tenemos que utilizar el MPEG para lo que es audio y video, la multiplexación de datos en MPEG, la capa de transporte, y para radiodifusión tenemos que utilizar OFDM para el ancho de banda que voy a utilizar. Para las subportadoras puedo utilizar 64 QAM, 16 QAM o QAM, ¿no es cierto? Y para comunicación satelital tenemos 8PSK, o lo que se conoce como QPSK. 8PSK, perdón. Y aquí faltaría un error en la lámina. Lo que es por cable utiliza QAM, perdón, fue el gráfico. No no es tan sensible al mouse. Pero así es como funciona. Permite 3 medios de transmisión, ¿no es cierto? Radiodifusión, que utiliza una modulación FDM con QAM, para satélite 8PSK o QPSK, y para lo que es por cable QAM. Características del estándar ISDB. Trabaja en 6 MHz con una ración de espectro 4.3 y 19.6. Puede trabajar en las dos, ¿no es cierto? 19.6 o 4.3. Ya incrementa lo que es el servicio interactivo. Ya permite la interactividad no solo del televidente, del radiodifusión hacia el televidente, sino que el televidente ya puede interactuar, lo que vimos la primera clase, ¿no es cierto? Una de las características de la televisión digital. Y les mostré algunos proyectos de tesis de estudiantes de la Universidad de Israel, donde hicieron proyectos de interactividad para el tema de titulación. Codificación de audio MPEG. Igual soporta Dolby 5.1. La segmentación permite jerarquización de tráfico por 13 segmentos. Entonces podemos dividir el ancho de banda en 13 segmentos y podemos hacer una jerarquización. Podemos transmitir señales en HD, señales de estándar o señales Full HD, o podemos también transmitir a equipos móviles. Codificación de canal, aleatorizador. Esto vamos a ver luego en las etapas, que es el aleatorizador. Bueno, para que poco ya vayan sabiendo, el aleatorizador hace la dispersión de energía. El ajuste ¿qué es dispersión de energía? Si ve muchos ceros que se repiten, entonces eso distorsiona en el espectro, entonces eso lo varía mediante un mecanismo que se llama dispersión de energía, aleatorizando los bits, ¿no es cierto? Para que no sean solo cadenas de ceros o cadenas de uno, que hace que el segmento sea tan plano. Ajustes de retrasos, interleaving, que lo vamos a ver en lo que es el entrelazado, ajustes de retraso, todo esto le afecta, ¿no es cierto? Todo este tema de codificación, todas estas etapas lo afectan en el sistema. Modulación. La modulación utiliza el OFDM o el COFDM con una modulación de 4, 16, 64 QAM, y para las soportadoras puede utilizar el OQPSK o el DQPSK, que se lo llama. También puede utilizar este DQPSK, que se llama diferencial. O se le conoce con la letra O, no hay ningún problema. Y la red de frecuencia única. Esta es otra característica, como les menciono, una de las principales características de este estándar. Aparte del tema de la movilidad, del tema de la interactividad, el tema de que permite hacer una jerarquización del tráfico, el tema de la robustez del sistema para equipos móviles. Un tema importante es la red de frecuencia única. ¿Qué es una red de frecuencia única? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos una televisión analógica y tenemos nuestra torre en lo que es en el Cerro Pichincha y transmitimos de aquí la ciudad de Quito, va a haber zonas oscuras. Como un ejemplo les pongo en el valle. No va a llegar a los temas del Valle de los Chillos o el Valle de Tumbaco, etcétera, porque hay zonas oscuras o hay zonas oscuras en el sur, etcétera, por el tema de la geografía de aquí de Quito. Entonces, ¿qué hacen los proveedores de televisión?
colocan repetidores. Y esos repetidores amplían el ancho de cobertura. Pero ¿cuál es la característica en la televisión analógica? Que estos, si utilizan la misma frecuencia, el repetidor, que el transmisor principal, se causan interferencia entre sí. Entonces el repetidor tiene que tener otra frecuencia diferente para poder operar. ¿Qué quiere decir si utiliza otra frecuencia diferente? Que va a tener otra vez otro ancho de banda y va a utilizar otra frecuencia y no es un uso eficiente del espectro radioeléctrico. ¿Cuál es el beneficio de la televisión digital o el ISDB-TV? El mismo ejemplo, si tenemos el transmisor en el Cerro Pichincha y ahora por temas de cobertura no llegamos hacia, no me pongo un ejemplo, hacia, bueno, no deberíamos llegar a Sangolquí, pero no llegamos por acá, llegamos a Pifo. Entonces, el proveedor puede poner un repetidor que se llaman gap filler. Esos repetidores pueden tener la misma frecuencia, eso se llama red de frecuencia única, y no se van a solapar entre sí, no se van a causar interferencia entre sí, y pueden funcionar en la misma frecuencia. ¿Eso qué hace? Un uso eficiente del espectro. Ya vamos a ver más adelante cómo lo realiza, pero bueno, para adelantarme un poco, tienen que estar sincronizados los dos sistemas, el transmisor como el receptor, y utilizan ya el tema de lo que vamos a ver en la capa física, ¿no es cierto? Vamos a ver el tema de el código interno, código externo, entrelazado, dispersión de energía o FDM. Todo esto, y el intervalo de guarda, que es muy importante. Todo eso permite que todo funcione sincronizadamente y si al televidente, al televisor les llega las dos señales al mismo tiempo, no causa interferencia entre sí. ¿Eso qué permite? Utilizar la misma frecuencia, el mismo ancho de banda, o el mismo ancho de banda que se asignó de frecuencias y no vamos a tener un desperdicio de ancho de banda que causaba en la televisión analógica. Esa es una de las características de la red de frecuencia única que tiene este estándar. Ahora sí vamos a entrar al estándar que tenemos en el país, específicamente es del ISDB-TV. ¿Por qué la B? Por su modificación brasileña. Brasil lo diseñó, no lo considera como un nuevo estándar, sino lo considera como una modificación. Hay gente que lo considera como otro estándar, hay gente que no lo considera, pero si Brasil mismo, que fue el que hizo las modificaciones, no lo considera como un estándar, entonces deberíamos, la forma correcta de mencionarlo es que es el ISDB-TV, el ISDB-T, con su modificación brasileña o el ISDB-T internacional. Así se le conoce a este estándar de televisión. En Brasil se le conoce como el SB-TVD. Tiene su, si quieren, van a ver literatura y encuentran SB-TV, es el mismo estándar, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, es la misma características. ¿Qué nos dice la lámina? Este sistema fue creado en Brasil tomando como base el sistema ISDB-T japonés, después de comparar los sistemas de televisión digital terrestres. Pues allá en Brasil también hicieron un estudio y vieron que el estándar japonés era el que mejor características presentaba. Fue diseñado con una calidad de permitir la inclusión digital y servir de herramienta para la democratización de la información. Las mayores diferencias son el uso de tecnologías de compresión de video y audio avanzadas que las utilizadas en Japón, el middleware, totalmente innovador y desarrollado en Brasil, y la parte de protección de contenido. Para la modulación es idéntica en ambos sistemas. La transmisión digital se realiza utilizando el Team Interleaving, que ya vamos a ver que es el entrelazado, que es la variación en el tiempo de los bytes de transmisión para dispersar también los errores que existan por temas de multitrayectoria o el efecto Doppler. Entonces eso es el interleaving. Para promover una codificación con la menor tasa de errores posibles, eso es lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Si yo tengo una trama completa, bueno, ya lo veremos más adelante, pero para que entiendan, si yo tengo una trama completa y esa trama completa llega al receptor, voy a tener una línea negra en mi televisor. ¿Qué hace el interleaving o el entrelazado? Todas las tramas las transmite de una manera aleatoria en el tiempo, entonces no llegan en el error al mismo tiempo, ¿no es cierto? Si justo en un instante hubo un error, esa trama no se dañó toda la trama, sino bytes
o bits específicos, que es más fácil recuperarlos en el receptor. El espectro de radiodifusión también consiste en 13 bloques, funciona igual que el estándar japonés, tiene 13 bloques y dentro de los 13 bloques, uno es para los equipos móviles con OFDM sucesivos, eso ya vamos a ver en OFDM, en el que cada uno ocupa un cuarto del ancho de banda del canal de televisión. Ya calcularemos más adelante el ancho de banda útil, el ancho de banda por canal y el ancho de banda total y de guarda para este estándar. ¿Cuáles son las dos características principales que se hicieron la modificación? Si hay alguna pregunta en un examen, lección, ¿cuáles son las dos características? Se mejoró el tema de compresión. Ya se utilizó para la compresión el MPEG-2, hay que entender claro, para el tema de compresión. El MP4, en vez de MPEG-2, se utiliza el MP4, que permite cargar mayor cantidad de información, mejorando la calidad de imagen. Y incluyó el tema de interactividad. ¿Con qué? Incursionando en el tema del middleware, que es el Jinga. Aquí en el país se ha hecho varios estudios de Jinga, se han hecho ya varias tesis, se ha hecho la Politécnica Nacional, la Politécnica del Ejército, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Israel también ha hecho varios proyectos de televisión digital. ¿Cuál es la base de la televisión digital o la interactividad? Es del Jinga, que es de código abierto y permite ejecutar temas o aplicaciones interactivas entre el usuario y el televidente. ¿Cuál es su su esquema? El mismo, ¿no es cierto? Entrada de audio y video. Aquí la codificación es en MP4. La codificación es en MP4. La compresión. La multiplexación sigue siendo MPEG-2. Las tramas son MPEG-2. Esto hay que tener claro. Las tramas son MPEG-2, pero la compresión es de MP4 y la modulación es OFDM. Solo permite este estándar radiodifusión o esta modificación es ISDB-T, la test terrestre con su modificación internacional. Y finalmente vamos a ver el estándar japonés, que digo el estándar chino. Este estándar es utilizado exclusivamente por China, Hong Kong y Macao, a pesar de que de que en un principio el estándar recibió el nombre de DMB-TH, el nombre oficial que se le asignó es del DTMB. Es una fusión de varias tecnologías, incluye derivaciones del estándar norteamericano y el estándar europeo. Este sistema da flexibilidad a los servicios que se ofrecen al soportar la combinación de redes de frecuencia única, igual permite redes de frecuencia única y redes múltiples de frecuencia. El ejemplo de redes de frecuencia múltiple es lo que les explicaba de la televisión analógica. Los diferentes modos y parámetros pueden ser escogidos en base al tipo de servicio y el entorno de red. Es un estándar que incluye desde sus inicios soporte para dispositivos móviles como celulares y reproductores multimedia. El estándar permite la transmisión bajo el MP2 y el MP4. Este estándar pues se desarrolló después de los otros estándares. Inicialmente era cerrado por China, ya lo han abierto al mundo, pero solo es utilizado por ese país. Vamos a hablar ahora sí de los medios de transmisión. Vamos a entrar ya, hablamos de las plataformas, ¿no es cierto? Los diferentes estándares que existen en el mundo. Ahora sí vamos a entrar en los medios de transmisión. Vimos que varios estándares soportan un medio y otro medio, un medio de transmisión o varios medios de transmisión. ¿Pero qué son los medios de transmisión? Los medios de transmisión que nosotros conocemos son, primero existen dos, ¿no es cierto? Los inalámbricos y los alámbricos. Entre los inalámbricos tenemos los que utilizan las ondas de radio, ¿no es cierto? El aire. Y los medios alámbricos son los que utilizan un medio de transmisión, sea cable, cobre, fibra, etc.
¿Qué nos dice la lámina? La televisión digital se refiere al conjunto de tecnologías que permite la transmisión y recepción de imágenes y sonido, o de audio y video a través de las señales digitales. Las tecnologías más usadas son televisión digital terrestre. Esta es abierta. La señal abierta en el mundo se conoce como televisión digital terrestre, lo que va a reemplazar a la televisión analógica, la que no se cobra por suscripción. Y por suscripción están los otros medios, ¿no es cierto? Televisión satelital, lo que es DirecTV, televisión móvil. Bueno, televisión móvil, podemos hablar, la televisión móvil, también hay una televisión digital terrestre, pero podemos hablar de una televisión móvil o IP, que ahora es lo que es Netflix, ¿no es cierto? Que es bajo suscripción, o Amazon Prime, etcétera, cualquier de esos que son por IP. Y tenemos la que es por cable. El cable puede ser por fibra, por cobre o coaxial, ¿no es cierto? Que es un cobre también. ¿Por cuál vamos a comenzar a estudiar? Nosotros ya vamos a estudiar lo que es la televisión digital por cable. La televisión por cable, o se le conoce con las siglas KTV, es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a las señales de televisión para luego distribuirlas por medio de redes híbridas. ¿Qué es una red híbrida? Que utiliza una parte de su red de fibra y otra parte de su red es por cable o coaxial, ¿no es cierto? Eso se conoce como una red HFC, lo que utiliza TV Cable, lo que utiliza Cable Unión, lo que utiliza Claro para dar los servicios. Junto con la señal de televisión, junto con la señal de televisión digital, a través de estas redes se pueden proporcionar otros servicios como la telefonía y el acceso a Internet. ¿Cómo se les conoce eso? Como triple play. Entonces, las redes KTV o redes por cable permiten dar redes de Internet, redes de datos y lo que es telefonía y la televisión, lo que es el triple play. Cuando la empresa prestadora de servicio tenga la infraestructura adecuada dentro del territorio, el usuario solo necesita un set-top box o un cable modem, lo que conoce, o el codificador, como te les guste. Su nombre técnico se llama set-top box o cable modem, se le conoce. O decodificador que vaya conectado con un cable hacia el televisor. Esta es una de las principales estructuras de HFC. A mí nunca me enseñaron en pregrado una red HFC. Yo aprendí en maestrías y cuando trabajé en Claro, entonces me imagino que ustedes nunca han visto una red HFC. A mí me tocó aprender justo trabajando y ahí aprendiendo a ver cómo funciona una red HFC. Pero bueno, les voy a dar una pequeña de ver red HFC, porque esa no es la materia, pero voy a darles un poco de cómo está conformado la red HFC. Siempre tiene una cabecera que se llama heading, siempre tiene una cabecera. La cabecera siempre va a tener señales de entrada, que puede ser satelital. Aquí viene la programación de todas las grillas de canales internacionales. Aquí se baja la señal de HBO, de Fox, Fox Sport y ESPN, todas vienen por satélite. Esos se llaman que se bajan por satélite. Tiene ingresan también por señal aire. Para los canales, hay canales aquí en televisión que se transmiten aún por aire y que la señal la bajan las cabeceras como TV Cable, la bajan por aire, y un medio a través de IP, ¿no es cierto? Por medio de fibra óptica. Siempre va a tener un anillo de fibra óptica en sentido primario y en sentido secundario, o en sentido primario y en sentido secundario. ¿Cuál es el primario? El que más corto está. Este recorrido está más corto que el de acá, ¿no es cierto? Este está más largo, tiene que dar toda esta vuelta. ¿Para llegar a qué? Para llegar a los hubs que se conocen. Estos son hubs o nodos, se les sabe conocer, son hubs. Entonces, este es el sentido primario del anillo y este es del sentido secundario. Si alguno trabaja en TV Cable, claro, debe saber de qué se trata, pero bueno, ya les estoy explicando. ¿Qué pasa si se corta este anillo de fibra? Por algún accidente, se cayó un poste, algo. El servicio sigue continuo o continúa el servicio, por el conmuta y se va por el anillo secundario, por el que más. Ese se llama redundancia, ¿no es cierto? Otra cosa, la cabecera
ingresan también el servicio de Internet a través de la nube de Internet. Tiene varios proveedores internacionales. Aquí tenemos la principal salida por Manta, lo que es el cable submarino, que es la principal salida del país. Entonces tenemos, todos los proveedores tienen contratados una capacidad para salir por alguna parte, ¿no es cierto? Una salida internacional. ¿Qué más? Aquí, ¿qué falta? La telefonía. Se conecta a varios proveedores a través de troncales SIP o a través de troncales de uno. Entonces, ahí tenemos ya los tres servicios. Tenemos telefonía, tenemos televisión y tenemos internet que ingresan a la cabecera. Todo esto son equipos de core, donde va a ingresar la parte de SIP para la telefonía, para lo que tienen troncales con CNT, con Etapa, con Movistar, con Claro, para tener interconexión, lo que es TV Cable o lo que es Claro. Claro también tiene telefonía fija y tiene que poder interconectarse con los de diferentes proveedores. Lo que es Internet también, la salida internacional, y lo que es televisión, los diferentes. Todo eso se va a transmitir a través de este anillo. Llega a la cabecera, lo que es el CMTS. El CMTS es lo que lo transmite datos e internet. Y aquí tenemos ya los receptores y moduladores que va a ser para la televisión. Esto va a ser datos y telefonía, y aquí los moduladores para el tema de el internet, ¿no es cierto? Perdón, para el tema de la televisión. Todo esto sigue siendo fibra hasta un nodo. Estos nodos ya están en los postes. Estos nodos se los conocen que están en diferentes portes. Estos nodos cubren gran zonas del país. Pueden cubrir gran zonas de un territorio, ¿no es cierto? Pueden cubrir una parroquia entera, un barrio entero, etcétera. De ahí viene lo que se conoce como los taps y los diferentes amplificadores, y finalmente tenemos los receptores con los set-top-box en las casas de los clientes. Entonces aquí tenemos el cable modem para televisión y datos y telefonía. Entonces así es como funciona la red HFC. Tenemos entradas de video, la de telefonía y la de internet. Lo transmitimos por anillos de fibra que van hacia los hubs. Los hubs, un ejemplo, aquí en Quito, Claro, tiene 5 hubs y cubre todo Quito. En Guayaquil tienen 6 hubs y cubren todo Quito. Entonces, así funciona. De ahí vienen los diferentes nodos que están ya en las postes, y de ahí van los taps que se van de poste a poste hasta llegar a las casas. Esto hasta aquí es fibra y de aquí ya es HFC. Estos tabs pueden ser de 4 a 1, de 8 a 1, pueden hacer ampliación si hay más demanda de 8 a 1 para 8 clientes, dependiendo. Entonces, ¿cómo está conformado? Por una cabecera, una red troncal, una red de distribución y una comotida de abonados, lo que ya le vimos, ¿no es cierto? La cabecera está aquí, la red troncal está hasta aquí, la red de distribución está hasta aquí, y aquí está la red de acceso. Así funciona una red HFC. El deber de esta semana, tienen que especificar los equipos y consultar sobre la red HFC, qué estándar de televisión utiliza, y etcétera. Esta televisión sigue siendo digital, por eso lo estamos revisando. Es una televisión digital por un medio por cable. Entonces, ¿cuáles van a ser sus características? No está sujeta a interferencias porque no es medio por aire, ¿no es cierto? No está sujeta a distorsiones mediante ráfagas. Tiene alta calidad de imágenes y sonido. ¿Cuál sería su principal interferencia? Que exista saturación en el cable, ¿no es cierto? Las portadoras que ya estén saturadas, pero no por errores multitrayectoria o Doppler o errores tipo ráfaga. Eso no habría, porque es un medio alámbrico. Se transmite a través de radiofrecuencia, que son transmitidos por cables coaxiales o de fibra óptica. Gran ancho de banda dependiendo del medio alámbrico a utilizar. No estamos dependiendo de los 6 MHz que hay para la televisión digital terrestre, sino que en la televisión digital por cable podemos utilizar todo el ancho de banda que me da el medio de transmisión. Menor cobertura comparado con la televisión satelital y la televisión digital terrestre. Obviamente, la televisión satelital
es la que más abarca continentes. Un satélite puede abarcar una parte de un continente. La televisión digital terrestre puede abarcar fácilmente un cantón como Quito o una ciudad como Quito. Y la televisión digital por cable depende mucho del despliegue de la infraestructura. Si hay una zona que no hay infraestructura, lamentablemente el abonado no puede contratar ese servicio. Lo que pasa, ¿no es cierto? Aquí en los valles, hay partes del valle que no tienen redes de Claro, de TV Cable o Cable Unión. No llegan, su red no están tan extensas. O lo que pasa en otras ciudades, como Guaranda, etcétera, que no tienen una red de cableada o tendrán un proveedor local que les dará esa red. Para transmisión de datos utiliza DOCSIS. Este DOCSIS es para el tema de Internet. Capacidad de transmitir un alto número de canales. Como ustedes saben, podemos tener un N número de canales, 300, 400, dependiendo del plan que contrate. ¿Cuál es el estándar de difusión a nivel mundial que se utiliza para la televisión digital por cable? Utiliza el DVB. Y me preguntarán, ¿por qué el DVB? Primero porque fue el que ya se desplegó, fue el que ya se probó mundialmente, el que los fabricantes de televisión digital terrestre ya, de televisión digital por cable ya lo utilizan. Entonces, si aquí en Europa ya está aprobado, no hay una normativa aquí en Ecuador que me impidan utilizar un estándar específico para por cable. Entonces, lo fácil es traer esta tecnología hacia el Ecuador y solo implementarla. No hay que hacer ningún estudio, ningún desarrollo, solo hay que implementarla. Y además, aquí en el país, los proveedores tienen la libertad de escoger el estándar que ellos quieran y la tecnología que ellos quieran desplegar. Hay la normativa que les indican las características técnicas que tienen que cumplir, como el tema de soterramiento, el tema del cable, el ordenamiento de cable aéreo, etcétera. Pero a nivel técnico interno no les impiden utilizar un estándar. Sería lo adecuado como pasa en Japón. En Japón todo utilizan el estándar ISDB para terrestre, para por cable y satélite. Pero aquí no. Aquí, o en la gran parte del mundo, en Estados Unidos también utilizan el DBB, porque es un estándar bien robusto, bien robusto. Entonces ya la tecnología ya ha estado utilizada mundialmente, entonces no es necesario cambiarla. Y además no tiene una normativa mundial que impida utilizar. Como les digo aquí, el único que utilizan un estándar es el japonés, utiliza su propio estándar. Solo en Japón utilizan un estándar diferente. Aquí están las diferencias. Existe una diferencia fundamental que distingue a cada uno de los estándares y sistemas de modulación. Si vamos a dependiendo del medio de transmisión, ¿no es cierto? Si es terrestre, este estándar puede utilizar OFDM. Si es por cable, el que vamos a utilizar QAM. Y si es satelital, el QPSK. ¿Cuál utiliza el por cable? El que lo estamos viendo ahorita utiliza una modulación QAM que puede llegar a 64 hasta 256 QAM. Entonces tiene una gran transmisión. ¿Por qué no utilizan un medio de transmisión que tenga gran interferencia, ¿no es cierto? A no menos si es la parte por fibra, no tiene gran interferencia. Entonces puede llegar hasta 256 QAM para transmitir un ancho de banda muy alto. La parte coaxial ya tienen que ver el tema de las portadoras y subportadoras para transmitir la información, el tema de las portadoras para ver que no exista saturación, pero sí puede transmitir gran información. El estándar, lo que les mencionaba, el estándar comúnmente utilizado por los proveedores a nivel mundial es el DVB-C, Digital Video Broadcasting por cable, que utiliza una modulación QAM, puede llegar hasta 256 QAM fácilmente, con portadora única, solo se transmite una portadora, no hay subportadoras. Entonces ahí hay que ver que dentro de esa portadora no exista saturación, porque si existe saturación, ahí sí veríamos cuadros, ¿no es cierto? Veríamos que se pixelea la imagen.
La señal es bien robusta hacia el ruido porque el medio de transmisión es fibra y el medio de transmisión es un cable coaxial que es bien protegido, entonces no es como un medio inalámbrico como la televisión digital terrestre, que puede haber medios de errores por multitrayectoria, efecto Doppler, efecto ráfaga, errores que se dan en el medio inalámbrico. Y los retardos son mínimos y permite el uso de MP2 y MP4 para la compresión del audio, ¿no es cierto? Si queremos transmitir señales ya en 4K, en Full HD, sería una compresión MP4, ¿no es cierto? Para comprimir más aún la información. Utiliza una modulación de 64 QAM, como les dije, puede utilizar hasta 254 QAM, ¿no? Con 6 bits por símbolo y es 64 QM. La señal del DBCC es robusta frente al ruido, presenta un SNR de 30 dB. El hecho de que la difusión sea mediante cable hace que la implantación del DBC sea complicada y alto costo económico. Tiene alto costo, ¿no es cierto? Hay que desplegar infraestructura, aumentar la red, desplegar red, eso es costos, ¿no es cierto? A diferencia de la televisión digital terrestre, que el medio de transmisión es del aire, que es gratuito. Bueno, no es tan gratuito, pero no necesita gran inversión, digamos, sino una concesión por parte del Estado. La señal de audio y video viaja por señales de datos. Se puede tener televisión interactiva a través del canal de retorno. Un tema de esto es la grilla, ¿no es cierto? Nosotros la grilla es un canal de retorno entre el televidente y el programador, que puede escoger el canal y programar a qué hora me puede encienda la tele y ver ese canal, me cambia el canal. Entonces, ese es un canal de retorno. Eso sería todo de la clase de hoy. Cualquier consulta, estoy a las órdenes por el tema de las horas de tutoría. Que tengan una buena tarde.